Gracias por estar acá, gracias por su puntualidad, les agradecemos mucho. Y hoy vamos a escuchar acá el señor José Ricardo Gómez, que nos va a leer parte de todo el historial que ha tenido en el desarrollo. Mi nombre es José Ricardo Gómez Galvez, experto en administración pública y en formación política para adultos. En su carrera política fue presidente y diputado del Congreso de la República. Ha desempeñado los cargos de ministro de Educación y embajador de Guatemala y México y consultor de organizaciones internacionales y organismos multilaterales en el Banco Interamericano de Desarrollo BID, en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, la Misión de Naciones Unidas para Guatemala MINUBA, la Agencia Sueca para el Desarrollo ASTI y la Fundación Soros para Guatemala y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales CLACS. Actualmente es asesor del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria. Muchas gracias. ¿Me oyen bien hasta allá atrás? Sí. ¿No tenemos micrófono? No. Bueno. Mire, tratar de darle una mirada a la historia política en nuestro país en 4 horas es imposible. Es decir, yo ya me intenté y no estoy, ¿verdad? Son estos diplomas que los curriculistas se creen hacedores de milagros. Ahora, yo diría que el elemento esencial de lo que nosotros queremos incluir dentro de esta visión que vamos a presentar hoy, me refiero a ver, son 2 categorías, en mi opinión. La primera, la multiculturalidad, y la segunda, la interculturalidad. O sea, queremos ver la historia del país bajo digamos, mediante un prisma, ¿verdad? Como que mira un objeto con una lente que tiene un filtro. Ese filtro es el encuentro conflictual, sangriento, el desarrollo de la relación y las distintas formas de resolución de 2 culturas, por lo menos, que si bien no se pueden llamar contradictorias, porque como decía Aristóteles, nada humano me es ajeno, sí son 2 culturas distintas. Por lo tanto, el abordaje va a ser un abordaje más desde la perspectiva, en mi opinión, creo que es más correcto, cultural y antropológica que estrictamente histórica. O sea, muy rápidamente vamos a ver los acontecimientos históricos, muy rápidamente, pero el comentario crítico no va a ser estrictamente histórico, sino que va a ser más bien antropológico. Porque no tendría sentido, y lo hice así en el primer evento que tuvimos también en este caso, con un colectivo de los pueblos originarios, no tendría sentido, digamos, hablar de la historia oficial. O sea, la historia producto del régimen de dominación, desde la perspectiva de los dominadores. Eso es lo que yo he enseñado durante toda mi vida, hasta hace unos 15 años que decidí que rompía con eso y comencé a ver la historia no desde la perspectiva necesariamente solo de los dominados o subalternos, sino desde la perspectiva de los 2 polos, porque la dicotomía dominante-dominado, ¿no es cierto?, y principal subalterno no es una dicotomía que sea excluyente. O sea, el producto de la relación entre dominantes y dominados, entre principales y subalternos, no es un fenómeno
en el cual los dos sectores se mantienen ajenos, sino que es un proceso de permanente interacción desde el primer momento. Ustedes saben, lo sabemos todos, que sin Malinche, ¿qué hubiera hecho el conquistador Hernández? Ustedes saben que el gran valor de Malinche, que era de una de las castas principales de uno de los pueblos dominados, el otomí. Entonces, como buena miembro de la élite, porque hay élites. Y cuando vino Cortés, vino a encontrarse también dominantes y dominados, principales y subalternos. ¿Qué encontró en el Valle de la Nava? Encontró la sede de un imperio que llegaba hasta Sinaloa y hasta Copán. Era un imperio inmenso. Y habían allá adentro, antes de que el español pusiera un pie en la península de Yucatán, en Champotón, por ahí por 1518, encontró una sociedad estratificada en el que había cierto tipo de fenómenos propios de la cultura originaria, cultura de los aztecas, que eran el pueblo dominante, y una playa de etnias o pueblos dominados que se veían sujetos permanentemente a la presión de un pueblo esencialmente guerrero. Eso no es nada nuevo, ¿no? Eso ha ocurrido en todos los espacios en los cuales se ha desarrollado la cultura, en Oriente, en el Medio Oriente, en la Grecia clásica, en el Imperio Romano, en el Medioevo, en la Revolución Francesa, hasta nuestros días. Hoy, la misma cosa, la même chose, como dirían los franceses. O sea, unos dominados y otros dominados. Unos principales y otros subalternos. ¿Cuándo va a cambiar eso? Nunca. Nunca. Porque es una forma de relación casi que biológica. Si observamos la naturaleza, vamos a encontrar esa cosa. Solo el sueño filosófico del materialismo dialéctico pudo imaginar como mundo ideal un mundo sin dominantes y sin dominados. ¿Cuándo va a ser eso? Yo creo que la memoria de don Carlos Marx va a tener que esperar varios miles de años, porque es casi imposible. La naturaleza humana no está en esa línea. Yo le doy más la razón, y en ese sentido, perdonen ustedes la digresión ideológica, al pensamiento liberal europeo de la Ilustración. Y en ese sentido, creo que el que tiene toda la razón es Tomás Hobbes. Todo. No poca razón. Todo. Homo hominilus. El hombre es el hombre. ¿Cuándo va a cambiar eso? Es un desafío civilizatorio. Tal vez en el 15 actual. Pero ahorita no lo esperen. No lo esperen porque se van a desesperar. Y se van a hacer una aburrida horrorosa. ¿Por qué? Porque desde que tenemos registros, desde que hay historia, han habido dominantes y dominados, y eso no ha podido ser superado por nadie. Por eso los grandes profetas de las grandes religiones, en el fondo eso es lo que predican. Demos un salto civilizatorio. Jesús de Nazaret eso es lo que plantea. Como yo soy arriano, o sea, hereje de la primera herejía, porque niego la divinidad de Jesús. Sin embargo, es mi personaje favorito, y es el que inspira mi accionar como ser humano todos los días. ¿Verdad? Yo todos los días me inspiro en lo que él hizo y dijo, pero sobre todo en lo que hizo. ¿Verdad?
Pero ¿qué fue lo que planteó él? Eso. Ese amar a tu prójimo como a ti mismo. Ese está. Pero, ¿dónde está? No está. Porque el hombre es el lobo del hombre. Y si no, lo discutimos. Porque para eso es esta clase. Entonces, cuando Hernán Cortés llega a la Valle de la Anáhuac, al que hay que leer y releer, seguramente ustedes ya lo vieron alguna vez, pero mi segunda lectura fue de un enriquecimiento nunca antes visto en la historia de mi formación cultural, la verdadera y nueva relación de la conquista de la Nueva España con el primer cronista de guerra en la historia. Pues así nomás. Bueno, Homero también. Si nos ponemos así un poco flexibles, pues tal vez hubo otro antes de Homero. Pero el caso es de que es el primer cronista de guerra de América. Eso sí no cabe. Porque es una crónica de guerra, el cabrón, porque era un periodista que no había periódicos en España porque no se hubiera dicho rico vendiendo semejante cosa. Hay un pasaje que me parece extraordinario, porque ustedes saben que una carta, este librazo, ¿qué es una carta? Una carta que comenzó a escribir para quejarse ante su majestad, el emperador, que a cuente que los que llegaron de último fueron los que tuvieron mejor tajada. Hagan mejor cualquier similitud con el presente, es una mala voluntad. El hombre es el hombre, ¿entienden? La naturaleza humana es la misma. Lo que cambian son las pautas, las convicciones del imaginario cultural. Eso hace a los pueblos distintos, pero en lo esencial, un tico es igual a un guatemalteco. Yo tuve la fortuna de estar exilado 4 veces en Costa Rica y ahí descubrí lo que para mí era indescriptible. En primer lugar, un país civilizado. Viví 4 años en un país civilizado. No, nunca había vivido 4 años en un país civilizado, porque Guatemala no es un país civilizado. Es que no es. Y ahí me di cuenta de que los hijos no son ni más buenos ni más malos que los guatemaltecos como seres humanos. Son igual de defectuosos. ¿Verdad? Nosotros somos chismosos, ellos también. ¿Verdad? Nosotros somos haraganes, ellos son peores. Nosotros somos mentirosos. Ellos mienten, pero con un arte que hay que molestarse. ¿Dónde está la diferencia? En el nivel civilizatorio. En esa relación con el otro. Conste que ellos, su principal problema lo negaron. Y a los pueblos originarios los encerraron en la sierra de la Salamanca y los exterminaron. Así resolvieron ellos su problema, su verdadero problema, pero es que allá la inmigración europea fue muy grande y los pueblos originarios eran muy poco numerosos. Entonces, Costa Rica lo que es una sociedad muy homogénea, 95% de origen europeo mestizo. Entonces es una sociedad muy distinta a la nuestra. Sin embargo, esa relación con el otro, que en este caso el otro no era un otro en materia de identidades etnoculturales, sino ese otro que siempre será el otro, aunque hable el mismo idioma, aunque tenga el mismo color de ojos, azules, pero es el otro. Y el lío del hombre es con el otro, no importa quién sea el otro. El problema esencial de la construcción de la historia es la relación con el otro. Ya decía Sartre, el infierno son los demás. Pero los tipos lo resolvieron por la buena. Y en el año 1942 a 1948 hicieron un pacto. Vamos a respetar al otro. Así de sencillo. Vamos a tolerar al otro. Vamos a girar alrededor de valores que preserven una relación armónica con el otro. Las famosas garantías sociales de 1942. Nosotros lo intentamos en 1945, pero ahora con el libro del doctor García Laguardia las cosas se pueden hacer más claras. Y la Revolución de Octubre que me habíamos mandado, la Revolución de Octubre hay que volverla a ver. Es una gran leyenda. Porque ¿revolución de quién? Revolución de las clases medias.
revolución de las élites, pero ¿y los pueblos? ¿Dónde estuvieron los pueblos en la revolución de octubre? No estaban, no estuvieron. Se subieron al carro de la revolución y se frustraron de manera sangrienta con la contrarrevolución. Pero originalmente la revolución de octubre no fue sino otra disputa entre élites. ¿Qué era Arles? ¿Qué era Toriello? El mismo Arana, ¿qué era? Era élite, mestiza o blanca, porque tampoco era 75% europeo. Entonces, los tipos decidieron que hubiese una relación con el otro basada en ciertos valores que lo que hacía era preservar la paz social y que hacía, lo que producía era un contubernio, fíjese bien, un contubernio por tener una vida mejor todos en la medida que fuera posible. ¿Qué resultó de ese fenómeno? La democracia de más alta calidad de América Latina el año pasado, según la investigación de Fundación Forma de la calidad de la democracia en América Latina. ¿Por qué? Porque los tres valores que ellos tomaron como punto de referencia son la solidaridad, la cooperación y la tolerancia. El tico está hecho en una maqueta y esa maqueta se llama escuela primaria. Ustedes saben que en Costa Rica solo los tontos van a los colegios privados porque la educación primaria pública es la de más alta calidad probablemente de América Latina el día de hoy. Entonces los niños van a esa escuela primaria. ¿Y cómo salen? Mansitos, domesticaditos. Recuerden ustedes que según Oscar Wilde no hay peor agresión que la libertad que la opresión. Porque la opresión es una forma de avanzar, es una forma de domesticación, pero es por el pacto social, porque hemos decidido no andar como animalitos uno detrás del otro para perseguir fines perversos, sino que hemos decidido como el chiste aquel, ¿verdad? Organicemos. Es decir, este es ver la cosa de verdadera, de fondo, no a través de discursos ideológicos, de posiciones de clase social, o de lo peor, que es nuestra cultura basada en los estereotipos y los prejuicios. Porque a nosotros nos tocó lo peor de lo peor. Nosotros somos producto de los emisarios de Tomás de Torquemada. ¿Cómo creen ustedes que nosotros seamos de Romulo? Si el siglo XVI, que es el siglo de los españoles, ¿cierto? Está Gómez, está Cervantes, y está Pedro, ¿verdad? Y está Calderón. Sí, pero el régimen español y la cultura española del siglo XVI no va a pensar en eso. Era la cultura de la hoguera, era la cultura de la intolerancia, era la cultura de la brutalidad en el nombre de Dios, cosa que además todos los hacemos diferentes a todos los imperios que han habido en la tierra desde que se inventaron los pinches imperios. Constantino necesitaba un dios para unificar su imperio. Entonces se lo pidió mandado a hacerle cargo a los obispos en el concilio de Nicea. Y de ahí pone su la cosa que sucedió. Ustedes también los evangelios. Ahí no dice en ningún lado. En ningún lado. Pero no dice que es el mismo. Que es un Atenas. Pero los obispos en Nicea estaban entrando en la administrador de Dios, porque si no, el emperador tenía derecho de vida de hacienda y derecho de conquistar el pueblo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? Pues pasó eso. Entonces cuenta nuestro buen amigo, de veras
es decir, se merece una standing ovation, como dicen todas las películas, que para hacer en inglés una ovación de pie. Porque Venancio realmente escribiendo una carta en la que lo que agregaba era: está, nosotros que sufrimos, nosotros que nos sacrificamos, nosotros que arriesgamos nuestras vidas en el servicio de Dios y en el servicio de su majestad, aquí andamos limosneando, mientras que los que llegaron de última hora se repartieron las principales encomiendas. Pero se emocionó en la carta y le salió como de 800. Y se tiró un clásico de la historia universal y un clásico de la literatura universal y un clásico de la historiografía de la guerra. Entonces hay un pasaje. Decía: de lejos veíamos cómo los indios tomaban a nuestros compañeros que habían hecho prisioneros y les desnudaban y les subían por las ladas del Cue, la pirámide ceremonial, que brillaba y titilaba roja de sangre, porque habían dispuesto ese día a sacrificar 5.000 esclavos. Además, tenían ciertas exquisiteces en materia ceremonial. Con un cuchillo de obsidiana, el sacerdote, que era un cirujano musulmán, abría el tórax y rompía el esternón, con las manos abría las costillas, sacaba el corazón todavía latiendo, lo cortaba y le daba un listo así para ver qué pasa. Y ha conseguido que se desangrara suficiente para que lo que se trataba de quedar bien con Huitzilopochtli. Era que lo único que lo convencía era ver la pirámide, era bañada en sangre humana. ¿Qué es la misa? ¿Qué es el vino? Es un sacrificio humano. ¿Por qué estamos más vieja que la maña está bien? Pero aquí no. No dio cuenta. Yo hace solo 60 años en este momento ya me hubieran montado los cachurecos, me hubieran sacado de aquí y entonces ahí enfrente en el parqueo me hubieran saltado de esta. Pero resulta que el mundo cambia. Y eso es lo que los conservadores no nos damos cuenta, el mundo cambia. Hoy, por ejemplo, el político que tenemos en relación con esa ridícula iniciativa de reforma constitucional, díganme ustedes, ¿se lo hubiéramos podido hacer a revueltas? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué de ustedes se hubiera animado? Que el Señor quiere repetir la boca. Eso es otra historia. Lo que tenemos que hacer. Entonces, sí han cambiado las cosas. Lo que pasa es que los chiquitos tenemos la cultura guatemalteca, es una cultura sacra. ¿Saben qué es la cultura de difuntos? Es la cultura del santo viejo. No, no hay que ser así. Yo, por ejemplo, yo celebro el domingo. Yo sé que no resultó. ¿Y a mí qué me importa? ¿Qué me importa? La mejor versión que tengo es que no murió en la cruz, ¿no es cierto? Muy bueno. Si quieren, ser justos. Es muy probable. Usted mira ahí, que es un judío hecho y derecho, que era un hermano. Sobornó por enésima vez a Poncio Pilato. Porque a los crucificados no se les podía bajar de la cruz si estuvieran bien muertos. Y generalmente el crucificado, por eso el suplicio era tan atroz. Lo mínimo que duraba eran 2 días. La cosa era que no se muriera. Por eso es que los colaban desnudos. Para que estuvieran ahí fiándose de su propio aceite, 2, 3 días. Poncio Pilato a mí, que no bajen. No, si la idea era dejarlos ahí colgados para que los comieran los bueyes. Esa es
me importa. Lo que sí sé es que por eso él es nuestro poder. Para mí eso es más valioso. Dios es muerto, ya claro, lo que sea. Eso permitió que después Constantino, cuando se le estaba cayendo el imperio en pedazos, por la confusión, por el desgaste, por el horror de las costumbres de la casa imperial, hay que leer a Suetonio, hay que leer a Tácito, hay que leer a los epigrafistas, hay que leer a ¿cómo se llama? A Josefo. Más poder, más perversión. Y el imperio romano era la cúspide, porque después el imperio estaba podrido por los cuatro costados. ¿Yo qué necesitaba? Necesitaba un baño de agua austral, de agua sagrada, de agua limpia. ¿Y qué le llaman? Pero el cristianismo traía cosas un poco fregadas. Perdón, que ustedes estudian, naturalmente es que la tradición cristiana sí es un poco triste. ¿Qué fue lo primero a que se dedicaron los cristianos una vez que se encargaron al poder? Se dedicaron sistemáticamente a hacer lo mismo que hicieron los españoles con los tesoros culturales de los pueblos originarios: destruirlos y quemarlos. Ustedes saben que un accidente de la historia de la humanidad nos permitió tener acceso a los clásicos, porque si hubiéramos dejado en esa maníaca y absolutamente obsesiva dedicación con la que los cristianos destruyeron todo lo que encontraron de la cultura clásica, todo, no les gustaba ver un pene, no les gustaba ver un seno descubierto, los horrorizaba hasta ver de dónde bajaron. Y entonces comenzaron a cortar penes y a romper estatuas y a quemar libros. Y ahí se fue la obra de Aristóteles, de Platón, de todos de los filósofos, de Sófocles, de Esquilo, todo se acabó en grandes piras que organizaban los obispos con las masas cristianas enfervorecidas por la necesidad de olvidarse de la naturaleza humana. Porque los griegos rescataron, a mi juicio, hicieron la obra de rescate más sublime de la historia de la humanidad. El hombre está retratado en las tragedias griegas. Ustedes leen las tragedias griegas, ahí está el centro. Los terrores, esa cantidad terrible de prejuicios y de tabúes que aplastan al ser humano. Por eso, ¿cierto? En ese libro maravilloso que yo no pude nunca terminar, es imposible, ¿verdad? El malestar en la civilización. Es que el que viene y nos trae a cuenta la cosa muy recientemente sin un solo. Y nos dice algo extraordinario. Hay algo que es irregular. Hay un desarrollo esencial en la sexualidad humana. La sexualidad humana está mal. ¿Saben por qué? Es muy sencillo. Porque para construir la civilización tuvo que renunciar al principio del placer. Pero el hombre está hecho por naturaleza para el placer y la felicidad. Esa es su naturaleza. Vean ustedes a un animalito común y corriente, que entre ellos y nosotros la única diferencia es la inteligencia. Los demás somos igualitos. Entonces la inteligencia fue lo que formó, creó y construyó las cosas que nos hacen distintos, ¿verdad? Los homínidos, ¿verdad? Los antropomórficos, los simios homínidos, esos populares cada vez que tienen ganas, con una tranquilidad, y ellos no tienen problemas de depresión, no se conocen en la sociedad de los mismos. Esas cosas tienen que ser humanas. ¿Sabes por qué? Por eso. Pero hubo que renunciar, porque salíamos todavía en los árboles. Pero para poder pasar al otro estado,
nos hicimos un daño pavoroso. ¿Dónde han visto ustedes una guerra entre micos que deje 20 millones de muertos? ¿Dónde han visto ustedes una guerra entre gorilas en los que a los gorilas verdes, los gorilas negros y los gorilas blancos se han dedicado a exterminarlos y dejaron 6 millones de torturados e incinerados en unos hornos especiales? ¿Dónde? El animal no mata a un cerdo. Nunca. Nos ofende ver a la manada de leones cazando a las pobres gacelitas. Muy sublime. Pero ¿por qué no se dio? Los de Hitler, pues, y sus secuaces. Sus secuaces eran un pueblo que se vuelve el 90% de los alemanes. ¿O no? Pero acompañados en una de las tragedias más sangrientas que ha vivido la historia de la humanidad. Y peor que él, el abominable José Stalin. ¿No han visto ustedes José Stalin o un adulto que se enfermó? Pero esa es la frase que ya habla. El que más conozca, el que más quiere. Bueno, después de este baño de iconoclastia, en la mesa haga algo que ustedes son 5 siglos de aplastamiento judeo-cristiano. Y eso es muy difícil. Lo nuestro. Miren, nuestras sociedades son producto de un trauma, de una violación colectiva. Pero lo de violación tómenlo con reserva. Dice Bernal en una parte, no, esto está en las cartas de Padre Las Casas. Al emperador también, fue el emperador como para que no se deprimiera y mejor se retiró. Y se fue sus últimos 15 años, pues pasó encerrado en un monasterio, usted sabe, ¿verdad? Carlos V le dio una depresión horrible y se retiró al monasterio de Luz y dejó que su hijo lo ordenara, particularmente su hermano Fernando y Felipe. Y se dedicó a la meditación, porque es que a la madre se recibía cada carta. Además, cada carta tiene 800 páginas. Se pasaba haciendo horrores durante meses. Las casas hablan de interés. También en el mismo tono. Solo que él no está pidiendo propiedades, ni que le den un premio, ni nada, y él no está haciéndose cargo de ninguna conquista. Él simplemente lo que dice es, venimos a evangelizar, ¿y qué es lo que hicimos? Ayuntar sexualmente en manada. Porque las mujeres indígenas estaban acostumbradas a una actividad sexual sin prejuicio. Si un hombre les gustaba, se dejaban por pegar. Era más normal. Pero si además era blanco, claro, rubio. Y parte de lo que se decía de la costumbre, de la tradición y de la leyenda era que eran parientes de dioses que habían venido. Pues qué mejor manera que entregarse una palabra muy fea, muy propia de la cultura judeo-cristiana, de fusionarse con un fulano que era mismo hermano de Dios. Y lo hacían con toda naturalidad, no había problemas. Pero las casas están horrorizadas, porque claro, esos españoles que vinieron, ya se son ustedes imaginar, organizaron una fiesta que duró como 100 años. Pero es que además los hombres de las tribus tenían la misma costumbre de los griegos, pero yo sé que va a ser ofender específicamente. Pero un patojo de 14 y 15 años muy bien tratado, pues muy probablemente tenía que acceder a cierto tipo de demandas de algún hombre poderoso de los aztecas, de los iraníes, de los quichés, de los griegos también, no sé si saben. Y no estaba mal visto. Eso sí los horrorizó. Entonces dice las casas, las sodomías y torpedades. Entonces, ¿cómo lo arreglaron? Cortando de los genitales a los que estaban haciendo ese tipo de
digamos, esas formas heterodoxas de sexualidad. Castrar a los que encontraban. Eso no es una práctica. Tenía la confesión cristiana en el peor de sus momentos, el momento de tomarse Torquemada, y a una mujer que perdía un poco los estribos por razones X, ¿verdad? Era un marido, tuvo una suerte, tenía problemas genéticos por unirse demasiado entre familia, cosa que era muy frecuente en esa época, pero que además pegaba de gritos de vez en cuando. Este está endiablada, y lo que hacían es que la zampaban en un potro, la escoltaban y ahí la quemaban. ¿Qué tal? Sí. No hay nada de vender, se sabe. Entonces, ese gran problema, ¿se entiende? El peor que una violación física, porque las mujeres la mayoría se entregaban porque les gustaba el español, y en otras múltiples oportunidades eran violadas salvajemente por los españoles. No estoy negando, digo que no necesariamente ocurrió solo así, sino que ocurrió de diferentes modos. La Malinche, que además era una mujer hermosa según el mismo Bernal, pareja sexual de Hernán Cortés, y Hernán Cortés estuvo perdidamente enamorado de ella. El adelantado Pedro de Alvarado, de quien es muy difícil creer que tenía sentimientos humanos, porque ese sí era un animal feroz. A nosotros siempre nos toca más suerte, fíjense, porque Hernán Cortés, comparado con Alvarado, Hernán Cortés es el hombre civilizado, y eso es lo peor de la historia. Recuerden que cuando lo deja al mando, casi le echa a perder el negocio, la famosa noche triste. Porque vino y se incomodó por no sé qué tontería que ocurrió, pero además quería apoderarse de un poco de oro que había en un lugar que no habían dejado los aztecas que llegaran. Entonces organizó la cosa para un asalto y el asaltado fue él. Y cuando regresó, Hernán Cortés tuvo que ver qué hacía porque se estaba hundiendo el barco. Estaban a punto de ser exterminados por los guerreros aztecas, los caballeros águilas, los caballeros caballeros. También, perdón, Alvarado. Solo que no por razones sentimentales, porque como digo, no tenía. Si le abrían la caja torácica en uno de esos, ¿cómo se llama? No encuentran nada. Era una persona casía o una tontería ese tipo. Pero el corazón no encuentra. Ese se casó con la hija del emperador de Tlaxcala, con doña Luisa de Cotencá, hija del emperador de Tlaxcala. ¿Por qué este hombre se casaba? Por razones de negocio. Porque después se casa con dos hermanas. Primero con una de la cueva que se le muere en el camino. Claro, eran sobrinas del conde duque de Albuquerque, que para los efectos prácticos es un poco como el secretario del presidente. Entonces, como se le muere en el camino, entonces casa con la hermana. Entonces la hermana sí le llega viva con 20 doncellas, y entonces ella con 20 doncellas les cayó encima y cambiaba, y así terminó esa historia de amor. Pero lo que quiero decirles pues es que ahí además hubo una fusión en la que los principales de los pueblos originarios se convirtieron en grandes intermediarios por razones internas de la empresa de conquista. Porque tanto el descubrimiento como las empresas de conquista eran empresas comerciales. Claro que era para evangelizar, siempre hay que ponerle una etiqueta bonita, porque si no, no se cobra apropiadamente. Pero lo que había en el fondo de la cosa era donde hay oro, donde hay piedras preciosas, donde hay plata, porque los que venían, no era cierto que todos eran gaviotes y que eran prisioneros y que no, pero no eran los afortunados, porque en España existía una institución, la del mayorazgo, que era muy inteligente en términos de mantener el estatus de dominación allá, porque allá también había un estatus de dominación. Los aristócratas dominaban al pueblo y lo usaban para sus propios fines y enriquecimientos, ¿me entienden? Se repite siempre el mismo modelito. Entonces, allá lo que ocurría es que las familias, además, eran prolíficos. No es por nada, pero los abuelos que se tiraban menos, se tiraban los hijos.
si no tenía 20. Ya se puede imaginar los tatarabuelos, es una cosa fabulosa. Mi abuela, por ejemplo, murió de 11º parto. Tuvo a mi abuela 24 años. Esas cosas hoy serían penalizadas por tenemos una sanción penal. El punto es que el mayorazgo significa que toda la herencia familiar era para el primer hijo varón y los demás pasaban a depender de esto. O sea, toda la lana se juntaba en el propietario del mayorazgo. Si era inteligente en un sentido, como el modelo de apropiación y acumulación de capitales estaba todavía en una etapa muy primigenia, todavía no había suficiente, y además la pirámide era una pirámide muy aguda. ¿En qué sentido? En el sentido de que los que lo tenían todo eran muy pocos y los que tenían mayor cosa eran muchos. Entonces el gran problema es que había que encontrar un modo de mantener la acumulación originaria de la plusvalía. Para los que no son marxistas, yo no lo soy, pero que no han estudiado marxismo, esta es una de las principales categorías que Marx trabaja mucho en relación con el capitalismo. O sea, como la lógica del capitalismo es acumular el valor agregado de tal manera que al que lo produce y al que genera la materia prima le toque solo una parte, pero al que tiene el capital le toque todo. ¿Verdad? Es el modelo originario de la acumulación de capital. Entonces ahí el modo era que el mayorazgo lo tiene todo y ahí el mayorazgo tiene que hacer con sus hermanos, ¿verdad? Que les pasen una tortilla con sal ahí nomás para que no se mueran, mientras que él se dedica a seguir haciendo business. Business que siempre giraban alrededor de dos cosas: la corona, o sea, los intereses financieros de la monarquía, e increíblemente, fíjense ustedes, los dos únicos que prestaban plata antes del siglo XVIII en el Imperio Español, porque era vergonzoso el trabajo manual. Oigan eso, el trabajo manual era vergonzoso, eran villanos, o sea, incluso el antiguo Guatemala, usted sabe que Cocotenango, me parece que era el barrio de los talamanteros o de los carpinteros, no sé qué, y Santa Ana era el barrio de los herreros, sí. ¿Por qué? Porque si vivieran en la zona 5, en la cañada solo vivían los que tenían la sartén cargada. Pero lo otro era que no se podía prestar dinero porque también era vergonzoso y pecaminoso. ¿Sí? Pero ¿quiénes eran los únicos que podían prestar dinero? Ahí viene la cosa, la Santa Madre Iglesia. ¿Y a quién se la prestaba? ¿Y de dónde la sacaba? Del diezmo. Y de otras cositas, como por ejemplo apropiarse de la mente de viudas enfermas y desesperadas y darle viaje al testamento como el objeto de apropiarse de la familia y otros mecanismos parecidos. Ergo, que quiere decir en latín luego. Y entonces, ¿qué clase de imperio se puede construir basado en una cultura tan absolutamente absurda? Sumen todo lo que les he dicho. Y el resultado es cuál fue. La primera crisis financiera del mundo occidental en España del siglo XVI. Porque moneda, es decir, metal precioso amonedado, con el sello de Real. Eso había, pero no había que comprar con eso, porque España se convirtió en un país de haraganes. Primero porque es más fácil no hacer nada y solo recibir de vez en cuando pan y circo, herencia del Imperio Romano, o estar alrededor de la iglesia o medrar alrededor de cierto tipo de de organizaciones comunitarias que existieron en la España colonial metropolitana, o pues dedicarse al viaje. Ahora cree usted de que esto de las malas y de asalto y de chocos, lo que no había eran celulares. Pero antes de saber que España vivía eternamente con crisis social, con niveles altísimos de técnico. ¿Por qué? Era una sociedad corrompida.
¿Qué sociedad puede ser sana si es vergonzoso trabajar con las manos? ¿Qué sociedad puede ser sana si no hay modo de prestarle pisto a un banco decente? Yo creo que nos diga, olvidémonos de eso para siempre, ¿verdad? Después de lo que ocurrió en los últimos 10 años en el mundo, yo creo que alguien dijo recientemente que aquí el mundo no pierde nada si mueren una noche tormentosa todos los banqueros de la humanidad. Al otro día la humanidad amanece tranquila y segura de que tiene futuro. Sin embargo, reconozcamos que en aquel momento que se vivía, Inglaterra es el producto de la lascivia del Estado y de su perversión y degeneración. Pero solo una cosa buena dejó la perversión y degeneración del rico Estado: la ruptura con la Santa Madre Iglesia Católica. Eso abrió las puertas al reinado de Isabel I, quien, como ustedes saben, tenía una especial predilección por las ciencias y por las artes. Mujer horrorosa, porque era poética. Ustedes saben que los hijos de los científicos no tenían un solo pelo en el cuerpo. Y uno, ni cero, ni pestaña, ni nada. Cero. Entonces la pobre mujer se tenía que maquillar desde la coronilla hasta, como le dijo un buen amigo alguna vez a una embajadora, era un amigo de esos que no tiene que se vean en la vida. Yo a usted, embajadora, le beso desde los pies de la cama hasta el corazón. Porque la embajadora le dijo que la besaba la mano. Yo a usted, embajadora, le beso desde los pies de la cama hasta el corazón. Bueno, pues la pobre Isabel II se tenía que borrar desde los pies de la cama hasta el corazón de Jesús, porque la pobre era más de sucio. Está claro que el caballero que se atreviera a negarse a darle sus mejores favores sexuales a su majestad la reina, corría el riesgo de perder las partes nobles en las manos del verdugo. Entonces ella se las arreglaba para que su vida sentimental se mantuviera más o menos estable, pero el resto del tiempo lo dedicaba a las ciencias de las artes. La sociedad británica de ciencias, su antecedente de la sociedad inglesa de ciencias que fundó su majestad Isabel I. Y lo primero que hizo fue decir: tienen un año para entregarme los mejores instrumentos de navegación que se conozcan en toda Europa. Si no, les voy a hacer el pase del país. Y le entregaron los mejores astronavios. Y después les digo: miren, ahora necesito los mejores telares más modernos que hay en Europa, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué hacía la reina? La reina lo que hizo fue hacer un fondo real. Y todos los que tenían plata, eran los judíos, comenzaron a prestarle plata a la reina para un fondo real. Este fondo real, al judío se le daba su bajada, que era generalmente pompiosa y generosa, porque ellos no se distinguen mucho por sus reconocimientos. Pero la reina lo utilizaba en negocios que producían muchísimo más, y lo invertía en las ciencias interesantes. Shakespeare no hubiera sido nunca sin la protección y sin el patrocinio de su majestad Isabel I. ¿Qué hacía en ese momento el rey de España? Se pasaba el día entero en una capilla del monasterio de Escorial rezando y orando. ¿Se pueden imaginar bien qué diferencia? Mientras que la reina de Inglaterra, más fea que un susto, la pasaba divinamente con 4 o 5 amantes cada mes y se dedicaba a patrocinar las ciencias y las artes, y el rey de España se dedicaba a llorar y a rezar. Ergo, y el imperdible se convirtió en la pena. El más grande reconocido de la historia mundial, su majestad Victoria de Inglaterra, que caracteriza sus dominios, eso sí, jamás se comienza. Imagínense, ahí estaba todos los dominios del Imperio Británico, incluida la Mosquilla y Belice, ya sabemos cosas. Entonces, aquí vamos viendo cómo se va realmente configurando esta
esta situación. Los romanos, con una inteligencia y con un sentido común, que era al mismo tiempo, ¿cómo llamarlo?, brutal y sofisticado. Llegaban a las puertas de un reino que estaba con chiquitas y miren, si aceptan la Pax Romana y el Jus Gentium, porque el Jus Civilis es solamente panes y panes, todo. Si no aceptan, y les garantizamos que no será bien, un poco como está acá dentro, para mis amigos todo, para mis enemigos nada, y para los indiferentes nada. Pues no. Claro, César dice ganas. Se quebró a 1 millón de galos en la guerra de las ganas, pero procuró que no los enterraran, sino que se afanó en que quedaran insepultos, para que todos tuvieran una idea de lo que les esperaba si no se acogían al Pax Romana. Y entonces todas las tribus galas han retenido mucho de los 4 millones. Se tomó el 25% de la population. Y le gustó. Porque de ahí en adelante ustedes saben que los galos fueron los más permanentes, sólidos, nobles e incondicionales socios del Imperio Romano. No entiendo cómo no hubo emperadores franceses hasta Carlomagno, pero eso ya fue mucho después y cuando el Imperio de Occidente había terminado. Hubo emperadores españoles, hubo emperadores africanos, hubo emperadores tracios, pero no hubo emperadores franceses, no sé por qué. Debía haber habido emperadores galos. Sin embargo, la guardia pretoriana estaba formada durante la casa, durante la dinastía Julio-Claudia, ¿cierto? La primera dinastía. César, Julio, Octaviano, Augusto, Tiberio, Nerón, Calígula, Germánico, Nerón, y se acabó. Durante esos 6 emperadores, la guardia pretoriana estaba formada por galos, absolutamente incondicionales de la casa imperial. Bueno, el punto es que los españoles algo les aprendieron. Al fin y al cabo, como ustedes saben, Hispania, interior y superior, eran 2 provincias muy criticadas. Y de alguna manera los pueblos visigodos que después bajan en España y de alguna manera también se funden con los pueblos originarios de origen celta y forman lo que fue originalmente la raza española, porque ahorita vayan ustedes a averiguar cuál es la raza española, ¿verdad? Y no hay modo de averiguarlo. Yo creo que todos los pueblos de la tierra han pasado por España de hígado de mía y agua han dejado. Entonces aquello es una especie. Ahí encuentra uno desde altos, rubios y de bigotes hasta sapos y morenos y hasta han perdido ya la figura humana. Los españoles vinieron a América y hicieron amigos. Si ya funcionó una vez, ¿por qué no va a funcionar dos? Y aquí se hizo un contubernio entre el dominador y las élites de los dominados. Desde el primer momento. Claro que les echamos la culpa a los clichés. Pero sí, la verdad es que eran abominables, eran muy parecidos a las escenas. Sobre todo, los mames estaban hasta gorro, dicen. Estaban hasta las manitas de que le sacrificaran a los esclavos. ¿Entendieron? Porque así como los pinches aztecas se volaban a los tlaxcalas y a los otomíes, resulta que aquí el dios local, el Huitzilopochtli local, era el dios local. El otro que era exigente en materia de sangre humana, me parecía Drácula. ¿Y de dónde iban a sacar los aztecas para sacarles el corazón? A cada rato iban a cazar a los cabos. Los manes estaban hasta el oro. Pero además lo hacían también los cachiques. Entonces, ¿quiénes fueron los primeros que se aliaron con los españoles en la guerra de conquista? Los aztecas. Pero también los manes.
los manes no se sumaron de ninguna manera a la resistencia quichesa. Los quicheses se resistieron porque eran los papás de todos los pueblitos, y aquí expliqué. Cuando les comenzaron a volar a cañón, con aquella maravillosa tecnología de artillería naval, que consistía en poner dos cañones a ras del horizonte, unirla con una cadena y disparar los dos cañones al mismo tiempo contra la masa indígena que venía sin ningún ton ni son, porque era como peleaban entonces. Yo quiero decir que después de 4 años no quedaba nada de ejército, que cada cañonazo por la cadena se volaba 1500 o 2000 cabezas. Por eso Shequijel, ¿verdad? Río de Sangre. Eso que pasó por aquí. Un lugar tan lindo, ¿verdad? Está en el color. Luego como un lugar tan bello, tan fácil de usar el escenario de una matanza santa. Bueno, pero así es la historia. Entonces la historia de nuestro país es también la historia del contubernio entre los dominantes y los dominados. Las gentes del dominante también estaban en esta situación. No les gusta hablar de Texas, ¿no? Yo conozco por ahí un amigo, ¿verdad? Con nombre de que le dije, mira, tu familia, no. De mi familia no. Pues hablamos, porque es una familia de un pueblo originario que es muy poderosa y muy rica desde la Colombia. En Shela, mi madre me decía, yo soy militar, por cierto, chico. Totalmente, desde la 5ª generación. Mi tatarabuelo se llamaba María Nogales. No era el Nogales que se le estaba diciendo, sino que era un pariente del ministro de Indias de Carlos III, parentesco que le procuró el otorgamiento de 800 caballerías en San la hacienda de San Sebastián. Mi madre, y de ahí todos en línea, o sea, yo soy mitad por ciento, soy occidental, soy exateo. Y mi madre no era racista, yo no soy racista, porque mi madre no era racista. Para nada. Mi madre se relacionaba con las mujeres y con los hombres del mercado, ¿verdad? Una relación a la que yo nunca oí una frase peyorativa, ¿verdad? En mi casa, indio nunca tuvo la connotación que tuvo durante muchísimos siglos en este país como una connotación peyorativa. Es más, no se decía indio. Mi mamá le decía el marchante, o la marchante, no la indio. Entonces, ella me decía que ella desde niña conocía a los indios ricos de Quetzaltenango. Ahí sí. Y me daba los apellidos. Yo decía, mamá, ¿y por qué? Siempre han sido ricos. En Occidente, la relación entre las etnias no es igual que en el país central. Ni fue igual que en Santiago de Guatemala. Ni fue igual que en la Vera Paz. Ni fue igual que en Chiquimula. ¿Por qué? Probablemente porque los fermentos del primer pacto intercultural, pacto interhereditario intercultural de carácter político y de poder, se produjo en Occidente. Tenemos solo un registro, es un registro histórico, tengo algunos documentos, los puedo enviar. Capitán de los ejércitos reales, él se llamaba Don Prudencio de Cosa. Este capitán fue el que aplastó la sublevación de Totonicapán, la de Atanasio Sul y de Lucas Aguilar. Pero acto seguido, después de aplastar la rebelión, de matar a los libros, se dio a la tarea de hacer un acuerdo, un pacto con los pueblos. Y hay documentos interesantísimos en los cuales oficialmente el corregidor de Quetzaltenango, que no era él era el del ejército, digamos, plantea unas normas para la convivencia armónica de los pueblos del corregimiento de Quetzaltenango. A mí me parece un documento extraordinario, muy dramático, porque me confirma en mi convicción, en primer lugar, que Guatemala es un país imaginario, ¿verdad? No existe. Esa cosa es un cuento así, no parece
un sueño poético que patria como tal. Porque yo lo que creo es que Guatemala lo que es un conjunto de regiones, de pueblos y comunidades que viven a la fuerza de este espacio geográfico desde hace 500 años. Pero no viven juntos porque quieran, viven juntos porque no hay remedio. Y eso explica, solo en el siglo XVIII, según Severo, hubo 71 motines limpios. Solo en el siglo XVIII. Pero ahí está el Estado de los Altos. Yo, mi familia es fundadora del Estado de los Altos. José María Gámez Valiente es mi tío bisabuelo, triunviro fundador del Estado de los Altos. No, él sí logró zafar el mundo, ¿verdad? Como era pariente de los burócratas de la corte, seguramente sabía, como dijera, mover el abanico, entonces logró zafarse. Pero al pobre Marcelo Molina Mata y a nosotros les dio un voyage el señor capitán general de los Americanos del Parque. De muy mala manera. Pero ahí viene otro componente que podemos observar detenidamente. ¿Cómo surge Carrera? Carrera surge como producto de la rebelión de la montaña. ¿Qué es la montaña? La montaña es Oriente. Es Jalapa, Cutiapa, Santa Rosa, Chiquimula, Progreso. Esa rebelión se revela contra quién? Contra el dominio de la oligarquía guatemalteca. Porque han de saber y sabrán que durante la época colonial y principios de la época independiente, los quetzaltecos, los orientales, los cobaneros, decían los guatemaltecos. ¿Quiénes eran los guatemaltecos? Era la clase dominante de la capital del reino. Esos eran los guatemaltecos. Y eso es tan cierto que ustedes saben que Guatemala se llama Guatemala, este país imaginario que es más bien una autonomía, una especie de sueño de una noche de verano y una cosa de eso. ¿Verdad? Que la verdad es que no soy una noche de verano, porque es una noche pesadilla. Pero bueno, da lo mismo. Resulta que Guatemala es guatemalano. Pero lo que significa es tiempo lejos. Y que era el nombre de la capital de los españoles. Así que no hay tal cosa, ¿no? Como a los españoles se les hacía un lío a principios. Por ejemplo, Bernal todavía escribe Guatemala con H, G-H-O, Guatemala. Pero eso no funcionaba con el tono usual del español, mejor Guatemala, entonces quedó Guatemala. Pero el punto es que ¿de dónde surge la rebelión de la montaña? Surge del afán de los militares de no seguir dependiendo de la oligarquía de la montaña. ¿Y de dónde surge el Estado de los Altos cuando se sanciona? Y es admitido oficialmente por el Congreso de la Federación Centroamericana como sexto Estado de la Federación. O sea, el Estado de los Altos existió jurídica, política e históricamente. Eso no es una ficción. Existió, lo reconoció el Congreso Federal, hizo pactos con Costa Rica y con Nicaragua, el Estado de los Altos. Ahora, el Estado de los Altos, estamos hablando de Huehuetenango, Totonicapán, Sololá, San Marcos, Quetzaltenango, Retaluleu y la mitad de Silvestres, porque era la mitad guatemalteca de la región del Soconusco. Es más, la frontera no estaba donde está, no estaba en el río Suchiate, la frontera estaba en Tonalá, en el río Tonalá. O sea, estamos hablando que el Estado de los Altos era casi de la región de Guatemala, pero por mucho la región más rica, en todo sentido. Y por don Prudencio de Cosa, la región más estable y con más facilidad. Entonces, ¿qué nos indica esto? Petén es el lejano oeste. Y además esa vaina ya la habíamos perdido. Camelice también, ¿verdad? Pero Petén lo habíamos perdido. Y ojalá a manos de los ingleses o a manos de los mexicanos. No, a manos del crimen organizado.
Si todavía hay ¿o no? Díganme que no, pues. Y en la costa sur, una fincota, una gran plantación del azúcar más amarga que hay sobre la faz de la tierra, porque nos echa a perder el clima y afecta a los microclimas y produce riqueza para 7 familias y los demás van a cortar caña recién chamuscada. Entonces, esto es una cosa que yo someto a consideración científica. Con mucho pasado y sin ningún futuro. Como la vida. Digo, parte de lo que hay que rescatar es la necesidad de devolverle realidad al proceso de formación de un país peculiar. Que no me venga de acuerdo. Yo comienzo a tener, no sé, se me eriza un poco los cabellos cuando veo el azul y blanco y expresando las cosas. Ustedes saben que es el símbolo de son los símbolos del Estado de Salud. Fíjense ustedes que ese país tiene una historia llena de ironías. Efectivamente, Mariano Gálvez, en su sueño de una noche de verano, era un sueño de hombre, dispuso por ahí por 1830 que este país debía ser moderno. ¿Y de dónde se lo sacó? De los libros, ¿verdad? Él era un individuo, me parece a mí, extraordinario. Solo el hecho de nacer como nació, o sea, de ser lo que fue, no sé si ustedes saben. Mariano Gálvez, pariente de mis antepasados, todos los Gálvez de Guape, procedemos de Málaga, de 2 localidades, de Chamayaya y de Santa Ella. Todos, incluso el rector de la Pontificia, nunca vimos. Que no es una repetición del Estado. Hay que respetar. El punto es que él era un jefe. No sé si ustedes ya leyeron alguna vez la historia de un jefe de Pequeña, sobre la sociedad actual. Además, fue mi primera novela que leí en mi vida, porque tenía 11 años, y por lo tanto le guardo un especial afecto. Es la historia de Mariano Felipe de Jesús Goyena y Gálvez. ¿Hijo de quién? A saber. Igual que mi abuelo, que jamás se supo quién fue su papá. Yo le decía a mi padre, que se martirizaba mucho pensando en el tema, papá, era lo mismo, porque de todas maneras, ¿para qué averiguar de quién era hijo el abuelo? Si o era hijo de un pariente, o era hijo de un vecino, o era hijo del cura del Calvario, entonces ¿para qué? Porque vivían en local de vida y decían, ay, pues no había familia. ¿Verdad? Bueno, pues debe contarles de que Mariano Gálvez fue dejado en una canastilla en la puerta de don Felipe Goyena, un fresquil hombre muy rico, cerca de la parroquia de Sagrada. Y eran curas de la parroquia de Sagrada. El señor Carvalho, de la casa, uno de los sospechosos. Y su coadjutor era hermano de doña Gertrudis de Gálvez y Velasco y Siguienza. El presbítero ese se llamaba Felipe de Jesús de Gálvez de Velasco y Siguienza. Y resulta que el bebé lo van a poner en una canastilla en la puerta de la casa de don Enrique de Goyena, casado con una dama más rancia, Urnia de Bertrand de Gabriel. Les cuento que el abuelo
fue uno de los únicos dos mayorazgos que vinieron a vivir a Guatemala. El mayorazgo de los Álvarez de las Asturias y el mayorazgo de los únicos dos mayorazgos. Todos los demás eran más pelados que unas ratas, pero estos dos ya traían lana de la península. En la sociedad macata de la época, que a veces lo usa, el caso es que incluso este es mi hijo y se acaba. Y entonces finalmente se quedó con el apellido de su mamá, no usó el de su padre adoptivo, que era Goyena. Y hizo los arreglos, y lo que pasa es que a los 17 años ya era bachiller en filosofía y letras, y a los 21 ya era licenciado en teología, filosofía y jurisprudencia, y a los 26 ya era doctor. Era un individuo de un talento extraordinario. Y se ganó el respeto y el aprecio de la élite. Que todo el mundo decía, ese tipo, este es un jefe, pero no importa, porque la casa está llena de plata, ¿verdad? Y además es inteligentísimo, y además tiene muy buena presencia, y además se va a casar con la fulana. Pero este iluminado, saliendo de la larga noche en la colonia, dominada por personajes como Felipe II, el rezador, o como Carlos II, el hechizado. Carlos II el hechizado, le decían el hechizado porque hablaba con las paredes. No estaba hechizado, era loco. Era loco, porque provenía de una familia que se había cruzado entre familia a lo largo de 10 generaciones, los Austria. Entonces fue un baño de agua lustral y fue un torrente de aire fresco que los Austrias más degenerados, que algunas otras familias que incluso aún no sobrevivir suceden por esas malas prácticas de casarse con las hermanas, las primas de mis tías, pues llegaron los Borbones, y los Borbones fueron los que hicieron la diferencia. Los Borbones hicieron la diferencia. Si a algo hay que darle importancia en la historia de nuestro país, es a las reformas que se originaron en el reinado de Carlos III de Borbón. Fue el segundo Borbón. El primer Borbón fue su padre, Felipe, y el segundo fue él. Pero él, ya en el colmo de los colmos, porque España estaba arruinada, era inmensa. Pero era un monstruo que caminaba solo, que cada quien hacía lo que se le daba la gana. Aquí, pues las leyes nuevas de Carlos V de 1548, más las leyes, la burla Publius Deus, fue desde que aquí se discutió si los pueblos originarios, los indios, tenían alma o no. Las cartas de las casas están vinculadas con este tema, porque resulta que los encomenderos me pusieron que ¿qué? Si los indios no tienen alma, no hay problema. ¿Cuál es el problema? Claro, las casas inmediatamente tomó cartas de nosotros. No fue echado de presión porque dijo, no, los indios no tienen la capacidad para ir a las minas, se están muriendo con cosas. Cuando vinieron los españoles en Centroamérica había 5 millones de habitantes. 50 años después quedaba 1 millón. Y quien los exterminó no fueron los españoles, fueron las horrorosas y asquerosas enfermedades de transmisión sexual que traían los españoles. Sífilis, gonorreas, papilomas, toda clase de porquerías que aquí no se conocían. Entonces, ¿qué pasaba con las mujeres y los hombres de los pueblos originarios del siglo XVI? No tenían defensas. Y de ajuste trajeron la viruela. Hitler se quedó pálido porque después de 50 años se volaron a un 80% de los. El punto es que a pesar de que la corona, por intereses estrictamente materiales, porque para el rey un ser sin alma podía ser esclavizado, pero un esclavo no ganaba dinero, y alguien que no ganaba dinero no podía pagar el. Entonces la discusión fue entre los encomenderos, que son los mismos de los esclavos ahí, de manera ilegal, y
Y la corona fue que los encomenderos querían indios esclavos, carentes de alma. Y su majestad dijo, no, son mis vasallos, ¿saben quién les obedece? Son mis vasallos, no son sus esclavos. Entonces, debe ser motivo de una profunda investigación, porque hay argumentos muy sólidos a favor y en contra. Entonces fueron y alquilaron, porque lo van a tener alquilado al mejor experto que había en la materia, que era su santidad, el Papa Pablo III, y le sometieron a su consideración en casa. Recuerden que este fue el que partió las Américas en dos, el de Tordesillas, que es con la bula, en la que le entregó a los portugueses en Brasil, y la otra bula famosa de Pablo III, que es su ministerio, que entonces el Papa con toda propiedad y business, que es maravilla, falla en el sentido de que, de acuerdo con la doctrina cristiana, con el evangelio y con la tradición judeo-cristiana, claro que no lo dice, los judíos están con la doctrina de estados. Entonces, los indios siguen en alma y eso provocó una gran conmoción aquí. Esta novelita, Los hijos del distrito de la pólvora, que me obligó a revisar el método que yo tenía para poder ir un poco curioso y regular, porque realmente es una novela preciosa, aunque la mejor es ¿cómo se llama? El sueño de los justos. Yo les recomiendo mucho las tres: La guerra de los campesinos, Creo que es una de las mejores novelas escritas en la castellana en la América de San Francisco Roy. Es una maravilla como obra literaria, pero además, por eso le levanté el reto a fíjense, él hace, a través del arte, una crítica para las élites guatemaltecas, a mi juicio, lo mejor que yo he leído en la literatura, ¿cómo llamarla? La literatura socioantropológica. Nos dibuja, pero lo impresionante es que, por ejemplo, en Los hijos del distrito de la pólvora es el año 1700 del Señor, 1740, porque se está muriendo Carlos II, que para desgracia España vivió 60 años. Está muriendo, como nosotros se murieron. Yo creo que se murió y aquí no se sabía, ¿verdad? Entonces seguía todo como que estaba vivo, porque además parece que para que una noticia de la metrópoli llegara a Santiago de Guatemala, todavía relativo, ¿verdad? Por eso toda la trama novelesca de Los hijos del distrito de la pólvora se desarrolla justo en el cuadro central del río Guatemala, que es una preciosura. Bueno, tomaba 2 meses. Entonces el rey estaba requete contramuerto y aquí seguían chatos de toda clase de todas las ciencias y hasta muerto. El punto pues es que Carlos III, el segundo Borbón, él venía de ser rey de Nápoles. El reino de las 2 Sicilias, un invento de la casa Romana. Es un reino mucho más chiquito, ¿no? Un reino pequeñito. Un reino títere, de alguna manera, que giraba alrededor de la casa real francesa. Pero era un reino que tenía los mismos vicios de España. Entonces él hizo ahí su pasantía. Fue rey de Nápoles 15 años. Y él vivió en chiquito lo que estaba viviendo el imperio español en grande. Y se dio cuenta de todas esas locuras, ¿verdad? Pues que cuento de la prohibición de los trabajos. Además, estamos hablando de mediados del 18, o sea, la Ilustración. Entonces, sus asesores, especialmente un tal Grimaldi, de origen italiano, había leído ya a los ingleses, había leído a, ¿cómo se llama? A los filósofos ingleses que habían tocado el liberalismo, el económico, Hobbes, Hume. Entonces, él comienza a oír las ideas liberales, siendo él reazón de ahí, de las 2 Sicilias. Pero de pronto se da cuenta, especialmente por estos
que es un absurdo lo que el régimen, que hay que cambiarlo. Y aquí creo yo que también aparecen los masones. Ahí tengo mis dudas, pero yo creo que ahí aparecen también los masones. Porque ya las logias ya estaban organizadas en Inglaterra y en Francia. Claro que tenían que pasar de noche porque la Santa Madre Iglesia Católica andaba buscando con gran profusión donde había un masón para hacer lo que había. Pero los puntos que sabían sobrevivir generalmente eran élite ilustradísima. Ahí sobrevivían. Y esas ideas fueron las que pusieron presa de la mente de Carlos III, siendo Carlos I rey de las Sicilias. Y de pronto se muere su primo, el rey de España, y alguien tiene que sustituirlo, lo sustituye su padre vive 6 años y se muere el papá, y entonces el príncipe, venga papá. Y se va para España y se encuentra que desastre. Una cosa pavorosa. Un país que vivía en el pasado, en el medioevo, una iglesia todopoderosa, una economía que no servía, que no funcionaba, una economía que vivía del restismo, del despojo, de la protección indebida, desastre, imperio. Y luego unas colonias que cada quien hacía lo que se le daba la gana. Por ejemplo, que era un poco como la Judea del Imperio Romano, o sea, el lugar al que nadie quería ir. El famoso reino de Guatemala era un poco como el ombligo del Imperio Español, por decirlo menos. Entonces, aquí los encomenderos habían hecho una fiesta de afrodescendientes. Aquí hacían lo que se les daba la gana y habían desobedecido las órdenes del rey y tenían reducidos a una situación de servidumbre y de semi-esclavitud a los pueblos originarios. Pero para ello, ¿qué habían tenido que hacer? Business con las élites de los pueblos originarios, porque no había de otra. Porque lo que había que evitar a toda costa es que el indio más igual, el indio del pueblo, se enterara de que la ley estaba a su favor, que los decretos reales desde Carlos V desfavorecían, que lo que le hacían los antiguos encomenderos, cuyos descendientes todavía gobiernan Guatemala, era absolutamente en contra de la ley. Entonces había que mantenerse en la más absoluta ignorancia. Y ahí no se prestaban existentes. La iglesia, el ejército, los políticos, o sea, lo mismo con sus partidos. Porque ya después de la Revolución de Octubre, de la Contrarrevolución Liberacionista, pero sobre todo después de la guerra, el país cambió así. Hasta ahí no vamos a poder llegar. ¿Estamos hablando de tiempo? Deberíamos hablar de unos 15 minutos. ¿Cierto? Carlos III, lo primero que hace es hacer la lista de los paniaguados de los Austrias, de los cuales su padre, Felipe IV, no había podido deshacerse, porque era demasiado el poder que tenía. Eran los descendientes de los que habían reconquistado España en el siglo XV. ¿Entienden? O sea, era la rosca, ¿verdad? La que todos conocemos, solo que multiplicaba por 500. Y de ahí no había quien lo sacara. Y la mitad eran nobles, aristócratas, y la otra mitad eran curas. Jerarquía eclesiástica, obispos, cardenales y toda clase de parafernalia de esta naturaleza. Y aquello era un inmovilismo pavoroso, y el rey sabía que si iba y se sentaba ahí, se lo comían, pero en cuestión de minutos. Tenían los resortes del poder, tenían agarrado el ejército. Uno dice, monarca absoluto, sí, pero no tan absoluto. Porque eso de absoluto, el poder total no lo ha tenido nunca nadie, ni Alejandro de Macedonia, que al final le dieron de su propio chocolate, porque no nos explica cómo se murió de esa manera Susa. Seguramente lo envenenaron sus generales, porque ya estaban hartos de que tener que caer de Rusia. Ustedes saben que el gran problema de Alejandro es que se creó el cuento de la teocracia babilónica.
Y entonces les pidió a los generales macedonios que hicieran la famosa postración. Y entre los macedonios, postrarse ante un hombre era poco menos que una herejía. Porque para los macedonios primero estaba la libertad y la necesidad. Claro, que los macedonios a les toca trabajar. Siempre todos hemos sido iguales, pero unos más y más. Eso así fue siempre. Y va a seguir siendo. Porque eso no se puede. El punto es que lo primero que hace Su Majestad el Rey Carlos III es interesante, fíjense, porque cuando pasa uno en la fuente de los caballitos, a la cual se llevaban con las niños, yo no sé si ustedes vieron todavía ese fuente, todavía se podía transitar incluso a pie con algún grado de desparpajo. Ahí estaba Carlos III en las caballetas. Ustedes saben que esa era el monumento que estaba en el centro de la Plaza Real. El 15 de septiembre de 1821, algunos desavisados metieron una estatua y metieron una cabeza y le hicieron pedazos, y posteriormente la agarraron todo el monumento y lo fueron a tirar, y tuvieron, por fortuna, tirado en un predio baldío por allá por la línea Señor Cañas, por el antiguo Compotelano. Por fortuna, porque aquí no digo las cosas que están tiradas, las cosas que están en su casa se desaparecen, ¿verdad? Sin embargo, fue posible volver a reconstruir, de manera que el monumento está prácticamente intacto. Es un monumento precioso, es un monumento que es un paradigma de la, porque incluso cambió la arquitectura, el gótico, así español espantoso, se pasó a un neoclásico muy lindo como el del monumento que está aquí. El punto es que lo primero que hizo el rey fue buscar nobles, buscar talentos. Pero había que pasar la prueba de la pureza de sangre, otra tontería. Había que demostrar que en las últimas 5 generaciones la familia no había tenido ningún tipo de vinculación con sanguínea, ni con moros, ni con cristianos, ni con ninguna clase de seres inferiores. Y el que no probaba esa babosa no era hidalgo. Era un villano baboso como un corrido. Así una cosa. Y se lo toman en serio. Yo no sé cómo hacían la prueba de sangre, pero el punto es que se lo toman en serio. Entonces había que pasar esa prueba. Entonces tenían que ser juzgados. Tenían que ser juzgados y tenían que tener probanzas. Hoy se tiene que tratar de eso. Porque ¿quién no ha tenido un político en la familia? El punto es que el caso es que lo que hizo fue buscar talentos nobles provincianos. De ahí viene Florida Blanca, de ahí viene Pamplomanes, y de ahí viene Galvez. El Galvez vinculado con la familia de San Fernando y vinculado con la familia de María Duarte de Guatemala, los Galvez de Málaga. Porque de hecho, José de Galvez, ministro del Despacho Universal de Indias, pacificador de la Sonora, creador del Virreinato del Río de la Plata, fundador de la Capitanía General de Venezuela, conde de la Sonora y ministro del Despacho Universal de Indias. Ese tipo fue el que reorganizó el Imperio Español. Un monstruo, un individuo no vivió, no se ve tal. Bueno, tal vez sí pasó eso. Designó virreyes a sus dos, a su hermano y a su sobrino. Matías de Gámez, que fue capitán general, estuvo aquí 6 años. Y su sobrino, el famosísimo, menos aquí, y menos en España, pero sí en Estados Unidos, Bernardo de Gámez y Madrid, héroe de la Revolución Americana, que cabalgó a la derecha de Washington el día de la victoria en Yorktown. Estos eran nobles provincianos que Carlos III los llevó para desarmar el armatoste inservible que habían construido los austrias en el Imperio Español. Incluso José de Gámez aparece
en una lista de los 10 economistas más importantes de la historia de Occidental, porque él fue el que decidió crear el Banco Nacional de España, vamos acá. Él fue el que decidió, increíble, expulsar a los jesuitas del Imperio Español, porque era la compañera de Jesús la que tenía agarrados con las dos manos el sartén del agiotismo de la Iglesia. Y se habían convertido, igual que los caballeros del templo, en un poder que ya rebasaba los intereses de la monarquía. Y fue él el que se encargó de, por primera vez, las famosas amortizaciones. El principal terrateniente de España era la Iglesia Católica. La tierra no servía absolutamente para nada, y lo que necesitaba desesperadamente el Imperio Español era la creación de un mercado de tierras, porque ¿de dónde iba a salir los impuestos para que el rey pudiera sufragar la reconstrucción del Imperio Español? Del mercado. ¿Y qué mercado si no había quien prestara un real? ¿Y qué mercado si era prohibido trabajar con las manos? ¿Y qué mercado si no se era ciudadano, si no se era descendiente de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo? De un plumazo. Y en 15 años, Carlos III reforma el Imperio Español y reforma para siempre este país y crea por primera vez en la historia de Guatemala la división entre los que quieren que las cosas sigan igual y los que quieren que las cosas cambien, porque la contradicción entre liberales y conservadores no comienza con la independencia, comienza con la reforma borbónica. ¿Por qué? Porque toda esta reforma impulsada por Carlos III es adversada de manera radical por los viejos terratenientes negreros, propietarios de las famosas encomiendas, que ven que se les va a terminar su poder. Y naturalmente surge toda una corriente de nuevos pensadores que de alguna manera van creando el campo de cultivo que va a desembocar en los libertadores. Es este cambio en los que la masonería sí está definitivamente implicada. Yo acabo de encontrar un documento en los archivos de Sevilla, en el que hay un trabajo muy interesante, en el que se prueba que había fuertes vínculos entre las logias masónicas italianas y la corte de Carlos III. O sea, ustedes saben, la masonería significó el renacimiento del pensamiento político, es decir, lo que hemos llamado los libres pensadores, es decir, aquellos que finalmente terminan con la época del oscurantismo total y absoluto que prevaleció en el Imperio Español hasta el final de los Austrias. Este hecho va a marcar el futuro de Guatemala. ¿Por qué razón? Porque en Guatemala el capitalismo comienza con las reformas borbónicas. ¿Por qué? Porque se genera el mercado de tierras. ¿Por qué? Porque se les quitan las tierras incultas a la iglesia, que las tenía el principal propietario de tierras en Guatemala, hasta barrios por la iglesia. Pero ya en el transcurrir de 1780 a 1871 la iglesia va perdiendo poco a poco ese predominio total y absoluto sobre la propiedad de la tierra. Y entonces ya a finales del siglo XVIII, era por ejemplo a mi tatarabuela, su pariente no le regala agua, porque no es cierto que le regalara. Había que pagar un tostón de oro por caballería, que llamaba composición de tierras. Había que pagar el tostón por caballería, pero había que quedarse pagando un impuesto anual, porque eran tierras realistas, en teoría. Entonces, pero en el fondo, ¿qué es lo que está haciendo el rey? Lo que está haciendo es creando un mercado de tierras. ¿Por qué? Porque después aparece mi bisabuelo vendiendo de tierras a pueblos. Por ejemplo, tengo documentos en los que mi bisabuelo le vende tierras a Tajumulco, le vende tierras a San Pedro, le vende tierras a San Marcos,
ejemplo, el bosque comunal de Ventanas, por ejemplo, es tierra que vuelve vende. Por ejemplo, hay un pueblecito muy lindo, una aldea que se llama San Sebastián, que era donde quedaba la casa grande de la finca de 700 caballerías, y ese pueblecito está registrado en la internet, que los bisabuelos le entregaron 17 caballerías como propiedad comunal. Es decir, pero es interesante, como por ejemplo, el bosque comunal de Ventanas dice también que se lo vendió por 5 a la mul de plata. Yo en mi vida había oído la palabra alamut, no sé si ustedes sabían hablar de eso. El alamut resulta ser una unidad de medida árabe para medir granos. Es una cajita, ¿verdad? No sé a cuánto equivaldría, ¿verdad? Ustedes sí lo habían oído antes. Exactamente. Y resulta que a mi abuelo le dieron 5 alamut de plata por las 17 caballerías por las 7 caballerías de los monarcas. O sea, 5 por 10. 50 libras de plata. Cada alamut 10 libras de plata. ¿Qué fue lo que permitió eso? La composición de tierras de los Gambes. Del Gambes de allá, de los Gambes de aquí, de los Gambes de todos lados. Y ahora me entiendo que a lo largo de América, los parientes de los Gambes de Macaballaya y Málaga comenzaron a comprar tierras acá. ¿Por qué? Porque el que repartía más al lado era su primo. Los Gambes de Chile, los Gambes de Argentina, los Gambes de México. Pero como los Gambes, ¿cuántas familias no comenzaron a comprar tierra? Pero eso dinamizó la economía, porque generó el primer mercado primigenio. Por eso, en el famoso documento sobre la competitividad de la tierra de la dioses, de la nacional de la tierra de la dioses de San Marcos, que está ahí en el documento, por favor. Todo eso te lo va a dar hoy. Todo eso que les estoy diciendo ahorita, hay un set de documentos que les van a enviar. Ahí es interesantísimo porque ahí es donde yo averigüé que, porque yo sabía de niño que mi familia era una familia muy vieja, muy antigua y que era muy cultural, pero como todas las familias se dicen que el abuelo tenía piso, todos. Entonces, qué bueno, eso sí, estaban las fotos que siempre me llaman la atención, la foto de mis abuelos, pero cuando encontré ese documento ahí me encontré de bruces con mi familia, porque ahí están todas las argumentaciones jurídicas. Entonces ahí, claro, los hijos de mi tatarabuelo legalizan las tierras en 1832. Ya solo pueden legalizar 450 caballerías. ¿Por qué? Porque el tatarabuelo había vendido ahí, etcétera, y entonces se había quitado, pero ¿por qué? ¿Por qué se razón? Porque gente del Estado de Guatemala se puede. Claro. Entonces se lo conteamos y dijo Ramacín. Qué bien, yo le voy a dar una cuestión familiar. Eso. Resulta que vos te desciende de los grandes de esa eso sí que era cosa seria, es decir, seguimos siendo. Bueno, yo diría que realmente entendernos como entidad, porque a mí me está como Estado y pensar, como nación mejor dimensionar, ¿verdad? Yo estaba trabajando con Estado sí, pero Estado tampoco. Entonces como entidad, ¿verdad? Entendernos como entidad, porque sí somos una entidad, por lo menos somos territorio, población y un gobierno, que a saber a quién gobierna, pero gobierno. Entonces requiere este tipo de análisis, requiere este tipo de conocimiento, porque nos permite ver las cosas desapasionadas, nos limpia la mente de basura, nos permite darnos cuenta realmente de dónde venimos para averiguar a dónde queremos ir, porque no lo sabemos. Este es un país